Bueno, ya acabo de colocar a grabar entonces nuestra sesión. Vamos a trabajar la sesión en 3 momentos distintos. Hoy vamos a hacer una introducción, vamos a hacer luego una revisión de la información el jueves y el taller específico como tal, ya con calificación y con nota, lo vamos a tener dentro de 8 días, el 28. Entonces, ese es el compromiso al que hemos llegado con la profe Maye y que yo también les comenté la clase pasada, chicos. Entonces, sigue Maye. Muchas gracias. No, a ti, Franci. Bien, chicos, bueno, pues antes de comenzar, pues ya a trabajar en temas específicos, sí me gustaría que por favor en el chat me indicaran quién no ha visto SIC. O hay una materia que creo que es fotogrametría en civil, la clase de cartografía por el tercero, quien definitivamente nunca ha usado ArcGIS durante este tiempo que ha estado en sus clases. Porfa, si alguien en el chat definitivamente es como la primera vez, como que nunca, porque eso también depende también cómo vamos a comenzar, ¿no? Sin embargo, ok, Paula Lisbeth, ok. Entonces lo que intentaremos hacer es como ir como muy paso a paso, igual tengan en cuenta que estas clases están grabadas, así que en cualquier momento durante la semana ustedes pueden reforzar otra vez los procedimientos, volviendo a identificar dónde abrir, dónde cargar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces trataremos de... Jesús dice que vio SIG en civil. Ok, vale, sí, seguro que si vieron SIG por allá en tercer semestre, pues ahorita hay muchas cosas que tal vez no recuerdan, entonces intentaremos como ir un poco despacio en ese tema, por eso hoy justo también el tema de la introducción al manejo de los datos sobre un estudio ambiental, pero igual recuerden, ¿no? Yo igual trataré de ir despacio, pero intentemos también darle un poquito de dinamismo a la clase, recuerden entonces que pues pues por alguna cosa, pues la grabación está para que ustedes la repliquen, ¿vale? Ok, Diana. Muy bien, entonces ya iremos como bien despacito. Creo que ahorita, a hoy todos tienen instalado ArcGIS, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, sí, muy desde el principio para que todos vayamos como en la línea, ¿vale? Bien, voy a compartir mi pantalla entonces para poder presentar el material clase de hoy. Como les decía la profe Franci, la idea es como hoy hablar de datos, hablemos de por qué esto es tan importante en un estudio ambiental, dónde conseguir información, porque la idea es, chicos, que esta semana nos dediquemos a eso, ¿no? A buscar información. Entiendo que ustedes distribuidos unos proyectos, entonces está muy chévere que identifiquen las fuentes de información asociados a esos proyectos. Fuentes de información que están disponibles hoy día, donde ustedes pueden descargar sus datos sin ningún inconveniente. Entonces hoy vamos a hablar de qué tipo de dato necesitamos, ¿vale? Como les decía empezando la sesión, este tema del manejo de datos sobre plataformas SIC en estudios de impacto ambiental o en estudios ambientales, sea planes de manejo o diagnósticos ambientales, no es un tema exclusivo para la definición de la línea base, perdón, del área de influencia, que es fundamental como un método más técnico, más preciso para definir la influencia de un proyecto, pues definitivamente hace parte como de manera, no sé, integral en todo el proceso de un estudio ambiental, porque requiere hacer una caracterización del medio físico y para eso necesitamos identificar cómo están dispuestos los objetos sobre territorio, ¿no? ¿Cuál es esa distribución espacial de los elementos y fenómenos inclusive que intervienen en un territorio? Entonces, el manejo de datos geográficos creo que en cualquier proyecto ambiental es casi que obligatorio, ¿no? Es la posibilidad de ver cómo, ¿no? Cómo es la situación de un territorio sin proyecto y por supuesto identificar y evaluar después qué de eso se ve modificado o que está conectado y puede afectar otro componente cuando se da ya directamente el proyecto. Bien,
Bien, lo que les contaba, ¿no? Los SIG como una herramienta efectivamente hoy dentro de cualquier estudio ambiental, ¿no? Precisamente por la posibilidad de poder identificar cómo están distribuidas las cosas en el territorio, ¿no? Yo no conozco ninguna obra o proyecto de ingeniería que no tenga que ver pues con modificar las condiciones, ¿no? Los entornos. ¿Cómo verifico eso, no? ¿Cómo identifico qué está cambiando y cómo está cambiando? Pues a través del manejo de mapas, ¿listo? Y para ir precisando un poco, pues para los que tienen como el concepto de SIG asociado a que los SIG es un software que me sirve para hacer mapas, pues eso es lo que uno más o menos reconoce del término, pero no quiere decir que para eso sirva, ¿no? El SIG es una herramienta para manejar información espacial, ¿no? Y entonces cuando hablamos de manejo de datos implica análisis de información, ¿no? Los datos están, cómo los integro, cómo los relaciono para que efectivamente yo pueda obtener o conocer más cosas, obtener conocimiento o representar una situación probable. Entonces, si antes estábamos asociando el tema de los mapas, tal vez como uno los conoció en el bachillerato, ¿no? El atlas y sí, pues sí, es la representación de algo en territorio, pero cuando uno no trabaja en SIG, los mapas ya dinámicos, ¿sí? No es una cosa estática, no es un dibujo plasmado, ¿no? En SIG el mapa o la información espacial, porque ya no viene siendo un mapa, sino los datos espaciales tienen la posibilidad de ser integrados y superpuestos, ¿sí? Es como intentar hacer más bien como, sí, como el proceso mental que uno hace generalmente cuando toma una decisión, ¿no? Ustedes, por ejemplo, antes de salir de su casa, seguro que se asoman a la ventana y miran, ¿no? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Llevo sombrilla? ¿Llevo saco o no lo llevo? Básicamente es lo mismo que integrar un SIG, ¿no? Compara cosas. Entonces, uno tiene la posibilidad de integrar niveles de información geográfica, capas de información geográfica, para luego tomar una decisión, ¿no? Una decisión en el marco del conocimiento, de la tecnología. Entonces, por eso los SIG son tan útiles, no solamente para estudios ambientales, sino para cualquier, sí, intervención o proyecto que tenga que ver con territorio, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de los datos geográficos, porque es la fuente de información que vamos a tener para poder definir nuestra área de influencia. Entonces nos toca entender cómo funciona un dato geográfico, cuáles son esos componentes que permiten que los mapas en un SIG dejen de ser un dibujo, sino que sean datos espaciales, ¿no? Que sean objetos espaciales que guardan relaciones. Y a intentar hoy mismo también a ver algunas fuentes de información, ¿no? Algunas páginas donde ustedes pueden descargar información. Como decía la profe de Franci, la idea es que de hoy en 8 días, que va a ser propiamente el ejercicio de la definición del área de influencia, pues ya tengamos datos, que ustedes tengan los datos de su región ya listos para el ejercicio, ¿vale? De todas maneras, yo como solo tenemos 3 clases, ¿no? Yo este fin de semana les haré llegar con la profe Franci una base de datos muy chiquita, un ejercicio para que entre ustedes y yo, o sea, para que ustedes tengan los mismos datos que yo voy a tener, para que se pueda generar el ejercicio del jueves. Sin embargo, como decía, del lunes, perdón. Sin embargo, como decía la profe Franci, pues va a haber una nota, ¿no? Una valoración, y tiene que ver primero con la información que descarguen y cómo les da el área de influencia a ustedes con esa información. ¿Listo? Bien. Bueno, esto representa un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Hoy día los SIG no son mapas, ¿no? Estamos en la era de la transformación digital. Seguro que todos han escuchado el término de la cuarta revolución industrial. Efectivamente es un proceso bien interesante en la historia, ¿no? Y no solamente porque todo está migrando hacia la tecnología, sino también por la cantidad de datos que contamos hoy día, ¿no? Yo no recuerdo otra época de la historia donde se haya producido tantos y tantos datos, ¿no? Hoy todo es información, ¿no? Inclusive ustedes en sus redes sociales, ¿no? Cada vez que dan un clic están generando una tendencia, y esos son datos, ¿no? Entonces, bueno, el punto es, bueno, con tanta información, ¿yo cómo hago para analizarla y producir conocimiento? Esa realmente es el reto, ¿no? El reto de nosotros, ¿no? Tal vez cuando yo estaba
en la universidad o cuando sí estaba en mi proceso académico, una nota podría ser claramente hacer el mapa ¿no? Del mapa de las estaciones meteorológicas de Colombia. Hoy día eso no tiene sentido porque ya ese dato existe. Más bien, la nota sí tiene que ver en que cómo usted usa ese dato para cruzarlo con otras cosas y producir conocimiento, ¿no? Y tomar una decisión un poco más orientada a un concepto técnico y no a un supuesto, ¿no? Y miren que en estos temas de valoración del impacto, yo creo que con la profe Franci lo han visto, pues es un tema bastante delicado, porque ¿quién genera un juicio de valor? Solamente nosotros, los humanos, ¿no? Como seres pues vivos aquí somos los únicos que definimos un juicio de valor, es decir, que le damos un valor a las cosas, las calificamos. Entonces, en este proceso de evaluación de impacto, imagínense la responsabilidad de ustedes como ingenieros ambientales al ser los que van a dar ese juicio de valor. ¿Cuál es su argumento para decir que el impacto es más o menos alto, ¿no? O más o menos negativo o positivo? Entonces, apóyense siempre, chicos, en tecnología para poder dar un argumento o mostrar por lo menos su argumento. Eso es lo interesante de este tipo de plataformas, ¿no? Usted puede mostrarle al alcalde, ¿no? O a la persona administrativa sin que esas personas sean expertos en SIG ni trabajen con la geografía, pero usted le muestra pues en el programa las capas de información y lo va guiando con que, mire, esto representa tal momento y seguro que ellos logran entender, ¿no? Cuál es la idea, ¿no? Cuál es, sí, la intención de su ejercicio. Entonces, no se desvinculen, chicos, de los temas tecnológicos, ¿no? Porque van a estar presentes con ustedes siempre, ¿no? De aquí en adelante, por lo menos. Bien, sí, les contaba, ¿no? La era de la transformación digital, hoy día la cuarta revolución, y seguramente estos términos para ustedes son familiares, ¿no? El Big Data, la inteligencia artificial, la sensórica, ¿no? Hoy si uno quisiera, no sé, bajar las cortinas de la casa desde su celular, pues puede hacerlo, ¿no? Porque ya todo está conectado, ¿no? El famoso Internet de las cosas, ¿no? Yo puedo identificar cómo van sí, cómo están distribuidas las cosas, puedo monitorear todo el tiempo las cosas, ¿no? Y saber cuál es su comportamiento, ¿no? Creo que ustedes lo presienten también, esos relojes inteligentes de ahora, ¿no? No solamente usted puede consultar su correo desde el reloj, sino que también el reloj lo está monitoreando, ¿no? Y entonces identifica su temperatura, su ritmo cardíaco, la tensión, la presión, y si algo no está sobre digamos, el rango normal, pues hay una alerta, ¿no? Entonces, fíjense que son términos que uno los asocia como por allá del futuro, ¿no? Pero hace mucho que con eso pues estamos viviendo, ¿no? Entonces, la geografía o la identificación de dónde están pasando las cosas y por qué están pasando allí las cosas, pues hace parte de este fenómeno, ¿no? De este momento de la historia donde estamos yendo hacia esa transformación digital. Entonces, no desvincularse, chicos, con este tipo de tecnologías porque seguro que van a tener que ver con ustedes siempre. Pues, ¿quién más que un ingeniero ambiental y sanitario el que maneja territorio, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Estamos como centralizando esa idea, ¿no? Claramente el SIG es eso, ¿no? Es una herramienta que le permite a usted resolver problemas territoriales, ¿no? Identificar cuál es la mejor alternativa para, ¿no? Fíjense que hoy día, pues es un reto duro, ¿no? Cada vez somos más en el planeta y los recursos, chicos, pues los mismos. De hecho, casi cada vez menos, ¿no? Porque la contaminación, el cambio climático y entonces, ¿cómo vamos a hacer para organizarnos en este espacio físico todos, ¿no? Y de alguna manera garantizar a todos una calidad de vida. Entonces, para eso estamos, ¿no? Para resolver esos problemas de manejo y gestión de territorio. Y los SIC efectivamente son esa tecnología que me apoya ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, para que ojalá les quede
claro que, o bueno, por lo menos haya un poco más de claridad en que el signo es hacer mapitas, ¿no? El signo es para hacer mapas, porque pues si fuera esa la tarea, yo creo que no, AutoCAD también es una ayuda muy buena, ¿no? Es un software para eso, ¿no? Es un software de dibujo asistido, ¿no? Pero no, en los SIG realmente es utilizarlos y yo descargo un programa como los que ustedes ahora tienen en su casa solamente para hacer mapas, ¿no? La idea es identificar información, cruzar datos y tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para resolver problemas de territorio. Bien, esto es esquemáticamente lo que vamos a intentar hacer desde nuestra plataforma ArcGIS, ¿no? Identificamos una situación real, ¿no? Una situación del mundo real con toda su complejidad, ¿no? Tratamos de generar en niveles de información geográfica pues los elementos que hacen parte de esa realidad, ¿sí? Y la idea es que dentro del computador podamos eso, ver esa realidad de una manera simplificada, ¿no? Eh, tratar de llevar el mundo real a un computador para tomar decisiones. Esa es la idea. Entonces, estas son como las fases normales del proceso en un SIG, ¿no? Primero necesitamos identificar las fuentes de información, qué datos tenemos, ¿no? Cómo los vamos a agrupar, almacenar, si el sistema de referencia es el mismo, cómo le vamos a relacionar esos datos. Y aquí, este es el proceso tal vez más importante, ¿no? El que nos interesa más. ¿Cómo analiza usted esa información para decidir el impacto o para decidir hasta dónde va la influencia de su proyecto? Entonces, intentaremos en este par de semanas llegar hasta esta parte. Esto de visualizar y generar productos ya es, ahora sí, producir el mapa, ¿no? Producir el visor o cómo voy a representar esa información para un externo. Que puede pasar, ¿no? Pero por lo menos que usted utilice el SIG para esto, para llegar hasta su proceso de análisis, ya es una gran ventaja, porque como les decía, tienen ustedes una forma de argumentar mucho más técnicamente cómo llegaron a la decisión. ¿Sí? Pueden mostrar sus capas, pueden representar su información a través de esas capas y explicarlo, ¿no? Y no es decir, no, yo creo que el impacto es más o menos, pongámosle 3, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es más o menos, ¿no? Eso no tiene mayor sentido, ¿no? Ustedes han invertido ya muchos semestres aquí aprendiendo sobre cosas en agua, en aire, en suelo, ¿no? Y sobre todo identificando qué pasaría si yo modifico esos componentes, ¿no? O los altero con alguna sustancia, o reduzco tal cosa, o elimino tal elemento de ese componente, ¿qué pasaría? Bueno, pues esta clase de impacto es casi como la graduación de eso, ¿no? O sea, bueno, usted ya aprendió un montón de cosas por cada componente de manera individual, ahora integre eso, ¿no? Nada en el mundo está aislado, ¿cierto? Nada se encuentra aislado, todo está conectado. Entonces, ¿cómo interpreta usted esa conexión de los elementos a través de la cartografía, a través de niveles espaciales de información, ¿vale? Bien, entonces hablemos de los datos, ¿no? Decíamos que los datos son, bueno chicos, también porfa, si voy muy rápido o algo así, ya saben, ¿no? En cualquier momento ustedes pueden intervenir con el audio y decir, no, pero espere que estoy anotando y yo voy más despacito, ¿vale? No pasa nada. Bien, vamos entonces a hablar de los datos, ¿no? ¿Qué es un dato geográfico y por qué es tan útil, ¿no? También para entender que los datos no son los PDFs que uno puede conseguir ahorita hoy día en las páginas o en los portales de información geográfica, no. Eso, como lo vimos aquí en la diapositiva pasada, perdón, ahí dónde está. Aquí en la diapositiva pasada, ay, ahora ya se me pasó. Acá. Pues ese es un producto final, ¿no? Cuando yo veo el PDF, pues es la representación de alguien, de una información espacial, ¿sí? Pero en realidad, como dato, fuente de
información, el PDF no me sirve, ¿no? Necesito identificar efectivamente cuáles son esos datos, ¿no? Que entiende el computador como un objeto espacial y que me permite hacer análisis. Entonces, la idea de la clase de hoy es que esa parte quede muy clara, chicos, para que ustedes logren en esta semana, pues, buscar esa información de su área de trabajo para poder hacer un ejercicio de área de influencia técnicamente sobre SIG, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es un dato geográfico? ¿Qué viene siendo un dato geográfico? Seguro que la mayoría, si no haya visto SIG, seguro vieron AutoCAD por allá, ¿no? Y básicamente uno relaciona el dato geográfico con el nivel de información o con la variable ambiental que uno quiere representar en un mapa, ¿no? Y ahí también es claro hacer la anotación, chicos. Todo lo que existe en el mundo es susceptible a ser generado como una capa de información, como un dato geográfico, ¿sí? Cosas que uno reconoce visualmente, ¿no? No sé, la infraestructura, los caminos, los centros poblados, las carreteras, los drenajes, ¿no? Todo eso puede ser llevado a capas o a mapas, por decirlo de alguna manera, porque uno lo ve, lo reconoce en el territorio y pues lo puede representar como un objeto geográfico o un objeto espacial. Pero inclusive hasta aquellos elementos, hasta aquellas variables que no necesariamente existen físicamente, es decir, que no son un objeto, pero que uno sí reconoce, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una variable, ¿no? Ambiental, que no necesariamente uno la ve, ¿no? Pero sí la percibe. Y ustedes han visto, ¿no? Mapas de temperatura, ¿no? Las isotermas también. Lo mismo en la precipitación. Seguro que con el profe Leo vieron sus mapas de isoyetas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que cualquier objeto, ¿no? O fenómeno que esté ocurriendo sobre territorio es posible llevarlo a una capa geográfica, ¿no? Inclusive temas pues muy sociales, ¿no? O no sé, se me acuerda la tendencia de voto de un país, ¿no? O sea, uno dice, ¿y esto cómo, no? Pues sí, eso también es posible, ¿no? Ustedes pueden ver ahorita con las elecciones en Estados Unidos, ¿no? La mayoría de la información se transmite a través de mapas, ¿no? Entonces, mapas de manchitas rojas y manchitas azules, ¿no? Y usted puede ver cuál es la tendencia de votación de los estados, pues dependiendo a eso, ¿no? A la representación espacial que tengan de ese fenómeno, ¿sí? O de esa condición. Entonces, hoy todo puede ser llevado a un mapa, ¿no? A una capa de información, ¿sí? Y por eso es tan útil aquí en los SIG, ¿no? Ustedes creo que ya han visto en todo estudio ambiental lo que se espera es caracterizar las condiciones de territorio, ¿no? Y eso implica no solamente caracterizar el componente biótico, el abiótico, sino también el social, el económico, el cultural, ¿verdad? Entonces, toda esa información es susceptible de ser llevada a eso, a capas de información. Lo que uno reconoce de una capa de información es esta parte, esta parte del dato, que es la información espacial, es decir, la forma y la distribución de los objetos. Es lo que uno ve desde la pantalla del AutoCAD o desde la pantalla del ArcGIS, ¿no? El dibujo, ¿no? Si es una vía, pues las rayas, si es un polígono, no, pues, perdón, si es un área, pues el polígono, ¿no? Si son infraestructuras, pues puntos, ¿no? Es lo visual, ¿no? Entonces, la información espacial está representada por la forma y la posición del objeto que yo quiero representar en una capa. Pensemos en, no sé, Cundinamarca, ¿no? Nos contratan para hacer un estudio de la calidad del agua de los cuerpos de agua de Cundinamarca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar nuestro mapa o nuestra capa de información de los lagos. Entonces, de los lagos, lagunas, no sé, todos los cuerpos de agua que reconocemos en Cundinamarca, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tendrá una forma particular, ¿no? Y una posición también diferente. Eso que estoy viendo en la pantalla sería la información espacial. Pero ¿dónde justo se empieza a diferenciar, por ejemplo, con AutoCAD? ¿No? Es en este segundo componente que está aquí, la información temática o atributiva, ¿sí? Es decir, justo
justo integrado al dato, a lo que yo estoy viendo en el dibujo, tengo una información que me describe cada uno de esos objetos. Y por eso los hace únicos, diferentes, ¿sí? Ya no va a ser una capa de manchitas azules distribuidas en el departamento de Cundinamarca, sino que son objetos espaciales que contienen cierta información que los diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información? Bueno, eso ahí viene, digamos, el aporte de ustedes. ¿Qué tipo de datos yo requiero o qué tipo de descriptor yo necesito del objeto para poder identificarlo claramente, ¿no? Entonces, si estoy en un ejercicio de calidad del agua, de los cuerpos de agua de Cundinamarca, pues qué información necesito levantar de cada cuerpo de agua. Seguramente tendré que indicar el nombre, ¿no? Pues el área, el municipio, bueno, y si es un tema de calidad del agua, seguramente tendré que hacer ciertas mediciones. ¿Qué tipo de mediciones? Pues ustedes son los llamados a decidir qué tipo de mediciones van a hacerle a los lagos para que puedan al final concluir una condición de calidad del agua, ¿cierto? Seguramente tendrán allá DBO, DQO, no sé, turbiedad, concentración de, no sé, algunos contaminantes o metales, yo qué sé. Entonces, fíjense lo interesante que es tener integrado estos dos elementos. No solamente la forma, o sea, el dibujo, ¿no? Y la ubicación del objeto, sino también toda esa información que describe ese elemento, ¿sí? Por eso es que son muy útiles los SICs, por eso es que hacen robusto ese tipo de tecnología, porque en un solo dato espacial, en un solo dato, yo tengo toda esta información integrada. Bien, otro concepto súper importante para la tarea que tenemos que hacer es el concepto del metadato, ¿sí? ¿Qué representa un metadato? Y eso ustedes lo van a revisar todo el tiempo. Mucho, todas las personas que comparten información geográfica deben generar una ficha de metadato. ¿Y qué representa el metadato? Es como la ficha bibliográfica de los datos, ¿no? Básicamente eso, es poder identificar información de quién generó esa capa, ¿no? Cuándo la generó, ¿no? En qué año, ¿no? Pensemos, no sé, vamos a hacer necesitamos la capa de usos del suelo de Cundinamarca para hacer un estudio de impacto ambiental. Ok, capa de coberturas vegetales y uso del suelo de Cundinamarca. ¿Dónde podemos consultar esa información? Bueno, tenemos varias fuentes, ¿no? Puede ser con la CAR, ¿no? Puede ser también con la gobernación de Cundinamarca, puede ser con, no sé, el IDEAM, ¿no? Puede que el Humboldt también haya generado un tema de coberturas naturales, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, 4 fuentes posibles, ¿no? El año, ¿no? Bueno, voy a hacer un estudio, una evaluación ambiental ahora, ¿no? Puede que tenga una muy buena capa del Humboldt, pero es del 80, obviamente no me sirve. Entonces, identificar la temporalidad del dato, cuándo fue generado. La escala, ese es otro valor clave a la hora de usted usar un dato geográfico, ¿no? O sea, y en términos cartográficos es fundamental, ¿no? Es muy diferente usted tener una capa de información, no sé, geológica a escala 500.000 o tenerla a 25.000, ¿no? Entonces tengan cuidado, por favor. ¿Y dónde identifico yo esa capa geográfica? ¿En qué escala está? En el metadato. Y también otro dato importante sobre la ficha de metadato, puedo identificar el método de levantamiento, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que la CAR hizo el levantamiento de la cobertura vegetal y de usos del suelo a través de la fotointerpretación de una imagen de satélite, ¿no? Ese es el método con que levantaron. O si, no sé, el Humboldt lo que hizo fue un levantamiento en campo de las unidades, ¿no? O de las coberturas vegetales del territorio. Pues bueno, yo ahí también tengo una forma de decir cuál es el dato que me sirve, ¿no? ¿Cuál es el que voy a utilizar para mi ejercicio, ¿no? Entonces, como cuando ustedes van a hacer un documento, un artículo o bueno, un informe, ¿no? Si usted no tiene bibliografía o referencias bibliográficas, ese documento pues no vale. Igual acá, chicos. Hoy día hay muchísima información geográfica disponible.
¿sí? Si usted no tiene la certeza de quién generó el dato, cuál fue la rigurosidad de desarrollo de ese dato, la escala y el año, pues absténgase a usar el dato, pues porque así usted vea que es una capa que puede usar, pues seguramente sus resultados van a ser equivocados si usted no tiene la certeza de, pues de dónde salió, ¿no? Es lo mismo que cuando usted entrega un informe, si no hay referencias bibliográficas, pues no hay como de dónde saber que eso está bien hecho, ¿no? Entonces, ojo, en todas las páginas que vamos a consultar seguramente esta semana necesitamos verificar qué tipo de método, escala, temporalidad se está generando para ese dato que usted va a descargar. Entonces ahorita vamos a ver dónde se consultan los metadatos, ¿no? Para que ustedes tengan presente si el dato que van a descargar les sirve. ¿Listo? Bien, entonces vamos a, esto que está aquí, esta diapositiva de aquí, simplemente es una idea, ¿no? O bueno, un pantallazo de las posibles fuentes de información que ustedes pueden generar hoy día, ¿no? Pero en realidad, hoy lo que les decía, ¿no? Datos es lo que hay, ¿no? Información geográfica es lo que hay. Y lo mejor para Colombia está disponible y abierta, ¿no? Desde el gobierno pasado se creó ya se reguló, ¿no? Se dio la regulación de los datos abiertos en Colombia. Yo no sé si ustedes han escuchado o han utilizado esa página de en otras clases, ¿no? Pero eso es una ventaja total, porque antes, ¿cuánto tiempo le tomaba a uno visitar la información para poder descargar datos, ¿no? Hoy día pues están disponibles para cualquier ciudadano, ¿no? Y eso es maravilloso porque si bien les contaba antes, o usted pagaba para que o tenía que hacer un oficio y esperar meses y meses a ver si le responden para usted obtener el dato, ya usted lo puede descargar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, y ojalá espero que ustedes allí en casa puedan hacer el ejercicio continuo, o sea, conmigo, ¿no? Alterno conmigo más bien, hacer la práctica de la descarga de un dato geográfico. ¿Listo? De cualquiera de estas fuentes de información. Recuerden que la idea es que ustedes puedan descargar información de su área, de su proyecto, de su sector de trabajo. Entre más datos tengan, mejor, porque eso hará que obviamente la definición de su área de influencia sea mucho más técnica, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí me escuchas? Sí, señor. Hola, una pregunta en la diapositiva anterior. Veía que hacías mención de la NTC 4611. Ah, sí. ¿Esa sobre qué es? Ah, sí, perdón, no los había contado. Bueno, fíjense que este tema de los metadatos es hoy día tan importante que eso ya también está regulado, ¿no? Hoy día el ICONTEC ha generado una norma de calidad del metadato. Lo que les decía es como si ustedes entregan un informe sin bibliografía, pues no sirve. Asimismo, si usted genera información espacial sin metadato, pues no sirve. Y entonces, ¿cuál es la estructura de metadato que se acepta para Colombia? Es esta norma ISO que aparece aquí del ICONTEC. Entonces, ahí les cuentan cuál es como la estructura de información que usted debe diligenciar para poder liberar su dato, ¿sí? Para poderlo poner al público y que la gente lo use, ¿no? Y esto sí que es bien importante, chicos. Antes uno asumía, o bueno, de hecho, tal vez por eso fue que se generó esto de los datos abiertos en Colombia, ¿no? Antes cada entidad pública invertía tantísimo dinero en generar sus propios datos. Por ejemplo, el Humboldt haciendo el mapa de ecosistemas del país. Y eso era una millonada, ¿no? Y ellos allá haciendo su mapa de ecosistemas. Y por otro lado, no sé, la CART también necesitando esa capa y también generando un proyecto gigantesco de mucho dinero para generar el mapa ecosistemas de Cundinamarca, ¿no? Entonces, era como, no, evitemos duplicar información y esfuerzos. Y era básicamente porque si Humboldt lo hacía, pues tenía el Humboldt, no era algo público, de pronto la CAR no sabía que Humboldt había hecho eso recientemente, y entonces pues nada, pues CAR tenía que contratarlo por su lado porque por ese lado lo necesitaba. Entonces,
hoy día la idea es que usted publique su información, porque es que no sirve de nada que usted invierta tanto tiempo y dinero en incluir algo para que nadie sepa que usted lo tiene o lo hizo, ¿no? De hecho, es como un artículo, ¿no? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de revisar o participar en publicaciones, pues es que, por lo menos en su tesis, ¿no? Se demoró un año revisando e investigando ciertas cosas y no lo publica. O sea, nadie va a saber qué le dio, si le dio o no le dio. Si le dio y alguien en 5 años dice que no es así porque ellos hicieron otras cosas y les dio diferente, pues vale, sí, estamos aportando al conocimiento. Es igual aquí con los datos gráficos, ¿no? ¿De qué me sirve a mí otra vez hacer una capa de ecosistemas pudiendo usar la que ya existe y más bien invertir ese dinero en otra información que no tengo y que la requiero? Entonces, la idea es liberar la información, o sea, o publicarla por lo menos, ¿sí? Lo que les decía, no sirve de nada que yo invierta muchísimo dinero en mi entidad generando unos mapas increíbles, pero que nadie los pueda acceder, ¿sí? Esa, de hecho, es el fundamento de la norma de liberar datos en Colombia, ¿no? De los datos abiertos, ¿no? El Estado colombiano entendió que no vale o que no sirve de nada que las entidades públicas tengan guardados sus datos, sino más bien qué tanto desarrollo puede ofrecer a un país que la academia o cualquier ciudadano pueda tener el dato para relacionarlo con otra información y producir más conocimiento, ¿sí? Ese es el objetivo realmente, ¿no? Imagínense ustedes antes en un proyecto, ¿no? Que vamos a hacer el mapa de contaminación visual de Bogotá. Listo, uy, súper chévere, sí, buenísimo, ¿no? Utilísimo, todo lo que quiera. Y entonces su cronograma, listo, ¿y qué necesitamos? No, pues toca levantar los predios, ¿no? Los predios en Bogotá, las unidades, sí, no sé, sí, los predios para ver cuál es el que tiene o no contaminación visual. Pues cuánto le puede costar eso a usted, ¿no? Si su proyecto dura un año, seguramente en el levantamiento de la información del predial se demora usted 12 meses y medio, ¿no? Pues porque es un montón de datos, pero si ese dato ya existe, si lo tiene catastro, ¿no? No, que es que eso no se puede porque es información delicada, no, eso no, yo no le puedo dar esa capa. No, hoy día ustedes entran a la página del IDECA y pueden descargar los predios de Bogotá, ¿no? La capa privada. Ahora, no van a encontrar el nombre, ¿no? del propietario, ¿no? Es un código de identificación del predio que seguramente en catastro ya tendrá allá otra información asociada, pero usted ya tiene la capa de predios. Entonces, si su proyecto es información, contaminación visual, bueno, ya tengo la base. Ahora sí me dedico a hacer el recorrido para llenarle a esos predios información asociada a temas de contaminación visual. Entonces, ¿cuánto me ahorré? En tiempo y en dinero, un montón. Y más bien el tiempo de mi proyecto sí lo tengo destinado a producir conocimiento, a crear una capa de información o datos que no se tenían antes, pero fui más eficiente usando el tiempo de mi proyecto en la producción del dato y no en repetir información que ya se tenía, pero que no era tan fácil ni directa de obtener, ¿vale? Entonces, miremos cuál es esa página que me permite descargar la información. Ojalá, chicos, ahorita ustedes puedan dividir su pantalla en dos y tener una parte de su pantalla, pues la clase, para que puedan ver lo que estamos haciendo ahorita, y en la otra parte de su pantalla pues acceso a un buscador, ¿no? O sea, para que puedan hacer de manera alterna lo que veamos en clase. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a un buscador de Google. Y vamos a digitar datos abiertos. Datos abiertos Colombia, si quieren pueden también digitar, ¿no? Aquí está. Es el primer link que les aparece, datos.gov.co, es la dirección. Piensen que es una extensión, pues, del Estado, ¿sí? Es un dominio de una entidad pública, ¿no? Y básicamente es como la página o sí como el portal que intenta centralizar toda la información que hay hoy día libre, disponible para que cualquier ciudadano la utilice,
¿vale? No necesariamente son datos geográficos, es decir, no necesariamente son los mapas ya, ¿no? Sino cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces yo sí les invito, chicos, ustedes se mueven en tantos temas, ¿no? En agua, en suelo, en aire, bueno, una cantidad de cosas. Miren, consulten la información, ¿no? Para mí, por lo menos, es inaceptable que un estudiante me llegue a decir, no, profe, es que no encontré nada. Ay, por Dios santo, ¿en serio? No, yo busqué y eso yo no encontré información. No, señores, o sea, inaceptable que ustedes hoy día tengan ese tipo de respuestas, ¿no? Este es un buen buscador, pues digamos una página que les permite también identificar de manera un poco más directa qué tipo de datos hay. Miren, en este momento hay cargados 9.900 datos, ¿no? De todo tipo. ¿Cuántas entidades pues, están asociadas a esta iniciativa? Bueno, aunque es una ley, yo les decía, esto ya está regulado y por norma toda entidad pública debe publicar su información, pues esta página es relativamente reciente, es decir, está como centralizando la información. Y en este momento hay vinculadas 1.170 entidades, ¿no? Aquí este link es bien interesante y bonito porque es que de aquí ya se empiezan a visualizar proyectos que se han desarrollado con los datos que han sido liberados. Entonces, imagínense lo útil que esto puede ser para el desarrollo de un país, ¿no? Realmente es empezar a pensar en eso, ¿no? A construir conocimiento de lo que ya hay y no que tenga que empezar otra vez de cero para poder construir algo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Entonces, está bonito también que miren algunas investigaciones sí, proyectos que se han generado a través del uso de los datos que en esta plataforma se ven, ¿no? Si en este momento hay estudiantes que todavía no saben qué hacer de tesis, que están como un poquito, sí, como dispersos en eso, pues qué interesante ver qué han hecho de aquí y qué de eso yo puedo inventarme para continuarlo, para mejorarlo, ¿no? O ideas, aquí también ustedes pueden ver en muchos proyectos, ideas que también ustedes pueden adaptar a cosas ambientales o a temas que desde su carrera han visto y les parece que sería, o ustedes son más afines a ciertos temas, seguro. Hoy en día de todo lo que han visto en la carrera. Hay temas que a ustedes les gustan más que otros, entonces, bueno, o sea, también podría ser una forma, ¿no? De ampliar un poquito ese espectro, en qué me sirve y cómo usarlo. Los invito entonces a que revisen esta página, ¿no? Esto es inversión en internet de calidad. Sé que ahorita estamos todos aquí en plataforma, pues trabajando en la virtualidad y son demasiadas horas sentadas haciendo cosas en el computador, pero yo les aseguro que si son organizados y ustedes dicen, listo, una hora de trabajo efectivo en internet, aquí logran ya entender muchas cosas, ¿no? De hecho, fíjense, hay como guías, ¿no? Para poder consultar. Inclusive yo les puedo asegurar que si entran a un buscador de YouTube o Google y dicen cómo descargar datos abiertos de la página, hay videos, tutoriales que les permiten identificar cómo hacer. O pues sí pueden ver cómo hacerlo más fácil. Entonces, esta es una buena alternativa, ¿no? Identificar efectivamente los datos desde esta página. Pero como vamos a hacer un ejercicio de identificación del área de influencia pues por la metodología de la ANLA, sí necesitamos que el dato sea geográfico, es decir, que el dato ya esté espacializado. Entonces, allí en esta página de datos abiertos hay ya información que está cartografiada. ¿Listo? Creo que aquí reportes por departamento y municipios, hay forma de identificar ya cosas cartografiadas. Pero vamos a entrar en este momento a otro portal que se llama la ICDE, ICDE. La ICDE traduce Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Y más o menos como que tiene la misma filosofía de los datos abiertos, ¿no? Centralizar la información geográfica del país, ¿no? Entonces esta casi que es la página obligatoria para esta tarea, ¿no? Aquí de alguna manera ustedes centralizan todas estas instituciones que han generado
información geográfica para el país y que son públicas, ¿sí? Está muy chévere también si ustedes pueden revisarlo con calma. Miren, hay todo un video aquí tutorial de geoportales. Realmente esa es la otra fuente de información, los geoportales. Desde aquí vamos a ver, pues vamos a ver también cómo los ubicamos. Pero bien, para hacer la práctica en lo que nos queda de la clase, vamos a entrar, yo igual, miren, aquí está toda una pestaña de metadatos, ¿listo? ¿Qué información puedo conseguir en esta página? ¿No? Obviamente estos son, como les decía, fichas, ¿no? Documentos, es un catálogo, es como cuando, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ir a una biblioteca antigua, cuando habían esos ficheros, ¿no? Uno podía, bueno, igual cuando ustedes entran a la biblioteca virtual también, pueden entrar a consultar información por tema, por autor, ¿no? Por el nombre del documento directamente, pues aquí también más o menos es lo mismo, ¿no? Hay un catálogo, ¿no? Un inventario de información y entonces aquí les dice cómo consultarlo. Esta, digamos, es también otra búsqueda muy inteligente. Yo quiero saber qué hay de usos del suelo. Ok, puedo entrar y mirar directamente aquí en las fichas de metadato quién tiene ese tipo de información y cómo la está subiendo aquí a este portal. Pero vamos a descargar de una vez, ¿no? Vamos a descargar de una vez datos. Entonces voy a volver otra vez a la página inicial, esta, la de la ICDE. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo ya hay, bueno, los iconos están hasta ahora cargando, pero habla del Centro de Conocimiento, Geocontenidos, Catálogo de Metadatos y Portal Geográfico Nacional. Vamos a entrar a Geocontenidos Web. Entonces ahí arriba hay como un link que no está habilitado aún, está cargando, pero si se dan cuenta hay como un vínculo, ¿no? Porque sale el cursor con manito. Entonces vamos a darle ahí un clic y vamos a entrar directamente a los geocontenidos que hay disponibles para que ustedes lo puedan usar. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues un listado, ¿no? Un listado de información, unas fuentes, bueno, un tipo de servicio, el metadato, fíjense, y unos geoportales asociados. ¿Cuántos datos en este momento están publicando información en la ICDE? Perdón, ¿cuántas entidades están publicando hoy sus datos en la ICDE? Entonces, si ustedes van aquí a entidad y desplegamos la opción, van a encontrar eso, las entidades que hoy día están aquí publicando, ¿no? Muchas de esas entidades tienen sus propios portales de información, ¿no? Entonces también vamos a ver cómo hacer para revisarlos. Entonces, miren, ustedes pueden encontrar información desde tema vial, ¿no? El IDEAM, el Instituto Humboldt, hasta temas sociales, ¿no? Tema de las unidades de víctimas, temas de desastres, en fin, una cantidad de entidades que publican ya su información geográfica, datos de la ANLA directamente en temas de licenciamiento. Entonces ustedes pueden orientar su búsqueda directamente aquí, pero en realidad lo que quisiera es en esta sesión hablar del dato, ¿no? ¿Qué tipo de datos sí nos sirve para poder usar nuestros datos para el trabajo, ¿no? Necesitamos que el dato sea reconocido por la plataforma de ArcGIS, ¿listo? Y entonces vamos a tratar de buscar la información, creo que aquí yo tenía otra, sí, aquí en esta otra diapositiva. Vamos a proyectarla para que ustedes también la tengan ahí en su video y logren revisarla cada vez que se requiera. ¿Qué descargamos de estos visores geográficos? ¿No? ¿Qué tipo de información está disponible para la descarga? Hay muchos formatos de trabajo, chicos, muchísimos, ¿sí? Y también, si no los decimos aquí en clase, no crean que no puedan encontrar su significado o uso a través de Google, ¿no? O sea, es cuestión de googlear, ¿no? ¿Qué es un geopackage? Y cómo verlo en ArcGIS. Seguro que hasta videos le salen de eso, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tipo de información vamos a tener? Vamos a formatos en dato geográfico, es decir, que ustedes logren descargar directamente de las páginas a su disco local. Eso es, digamos, lo ideal, ¿vale? Que ustedes de verdad logren descargar el dato físicamente y lo tengan alojado en su computador. Porque una vez ya está en su equipo,
ustedes tienen la posibilidad de modificarlo, ¿no? Sí, de adaptarlo, ¿sí? Y ya está ahí en su equipo. Pero hay otras opciones de descarga de datos que son conexiones a servidores y que también son en su mayoría los que utilizan las entidades públicas, ¿no? Vamos a ver también qué es eso. Pero ¿cómo funciona? Pues este tipo de archivo, de descarga de archivo, es cuando nosotros nos conectamos desde el computador de su casa a un servidor de la entidad pública, por ejemplo, al servidor del Humboldt, ¿no? Un servidor gigantesco en donde ellos tienen la información geográfica ahí almacenada y que usted se conecta y lo que hace es ver el dato, ¿sí? Lo puede ver en su computador. Tiene como métodos parciales de visualización, pueden modificar ciertas cosas, adaptarlo, pero hay unas opciones que no le permiten a usted descargarlo. Simplemente usted lo puede ver en su equipo y compartirlo, o sea, ponerlo en superposición con otras capas de información, calcarlo si usted quiere digitalizar ciertas áreas de esa conexión a servidor, puede hacerlo, ¿sí? Pero igual es información que se está publicando, que es de calidad, que nos interesa, pero de pronto sí sería más demorado usarlo, porque tendríamos, como les decía yo, digitalizarlo. No tengo la opción de descargarlo localmente a mi computador. Si yo quiero descargarlo localmente a mi computador, tengo que dibujarlo, o sea, crearlo, ¿no? Crearlo, casi que replicarlo para que yo ya lo pueda tener físicamente en mi equipo, ¿no? Entonces eso puede que demore un poco más de tiempo. Sin embargo, como les decía, también es muy útil tenerlo, porque es información detallada, yo me puedo acercar o sea, hacer mucho zoom y no se va a distorsionar la información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas conexiones a servidores? Generalmente uno las reconoce como WMS, Web Map Server, ¿no? Todos son servicios geográficos en la web, en la red, todos estos, WMS, WCS, WFS, ¿listo? Bien, entonces lo ideal que sean datos geográficos en formato puede ser SHP, es el más popular, esto traduce, o es la extensión de un formato shapefile, ¿no? Los que vieron alguna vez sí, los que no, es como el formato nativo de datos geográficos, el famoso shapefile, que le dicen también a veces la cobertura, el shapefile, el layer, ¿no? La capa de información, es esto, el famoso shape. Hay otra estructura que es más eficiente que el shapefile, pero es básicamente lo mismo, que se llama la geodatabase. Es como un cilindro, la vamos a ver de pronto ahorita, donde está agregado muchísimos shapefiles, es decir, muchas capas de información. Claro, es un programa que me va a ocupar menos espacio en el disco, va a ser más eficiente en términos de almacenamiento y mucho más también, sobre todo a la hora de hacer cruces de información. Pero igual, no pasa nada. Este tipo de datos siempre vienen comprimidos. Entonces, es decir, ustedes tienen aquí que descomprimir el dato para poder leerlo en ArcGIS. Y eso, digamos, es como la prueba que vamos a hacer, ¿no? Cuando ustedes, hoy vamos a revisar, ¿no? Cómo funciona esto. Y la idea es que podamos comprobar que el dato se haya descargado y que haya quedado bien. Bien, entonces, vamos a, bueno, estábamos aquí en el portal de la ICDE, entonces fíjense que, claro, si bien es importante saber qué entidades están publicando información aquí, necesitamos como enfocarnos en el formato que vamos a requerir o el formato que vamos a descargar. Entonces, si ustedes aquí le dan en la opción formato y despliegan las opciones, pues vamos a ver que hay WMS, ¿sí? Servicios web, y aquí al final archivos en SHP. Este es sobre todo los que yo esperaría que ustedes eligieran, ¿sí? O seleccionaran. Entonces, fíjense que si generamos una búsqueda solamente de formatos SHP para todas las entidades, pues empezamos aquí la búsqueda y bueno, aquí ya se empiezan a generar solamente capas geográficas que están en ese formato. Por ejemplo, del IGAC aquí podemos sacar construcciones rurales, bueno, hay un montón, bueno, está el IGAC, aquí está
eh, mm, la IPSE, ¿no? Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas, localidades no, de zonas no interconectadas, por ejemplo, si hay temas de proyectos de hidroeléctricos, bueno, proyectos eléctricos que pueden tener, o sea, esta es un dato, pero ustedes también pueden entrar a ver la IPSE, y si yo entro a la IPSE, ¿no? Seguramente deben tener un portal. Bien, está información del CODASI, está también el de la UPRA, bueno, en fin. Pero bueno, aquí se está demorando un poco para cargar. Pero bueno, quiero mostrarles aquí, por ejemplo, mire, el mapa de uso del suelo a escala 1:1000 del Tolima, ¿sí? Entonces, si yo lo quisiera descargar, ¿qué debo hacer? Picar sobre el link SHP, si ustedes digitan o le dan un clic a ese, es como un enlace, ¿no? Y de una ya les indica, bueno, dónde quiere guardar el dato, ¿sí? O les empieza la descarga en su carpeta de descargas. Lo que pasa es que yo aquí lo tengo, mi computador lo tengo predeterminado, que si descargo algo de una vez defino en dónde lo voy a guardar. Entonces vamos a crearle aquí una temporal, una carpeta. El mapa del Agustín Codazzi de los suelos del territorio colombiano 1/100.000, del departamento de ¿qué? Este es el del departamento del Tolima, pero es un ejemplo. Yo solo quiero como mostrarles cómo se vería. Voy a crear una carpeta que se llama datos aquí, pero es un ejemplo. La idea es que si ustedes tengan, digamos, su consulta más enfocada, ¿no? Es simplemente quería mostrarles cómo desde la página de la pueden descargar directamente el dato, el formato SHP, ¿no? Claro, habría que revisar qué hay, ¿no? ¿Qué información está disponible hoy día para la descarga? Pero bueno, sí, dime, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, señora. ¿Tú sabes por Bien. qué en algunos aparece error? Bueno, sí, miren, a mí se me está demorando un montón en cargar aquí, y yo creo que eso es un tema ahí de los servidores. También eso es importante aclararlo, chicos. Es información que está disponible, pero pues en servidores de entidades que seguramente requieren mantenimiento, que a veces si hay mucha consulta de información a los datos al tiempo, pues seguramente también se demora. Miren, como estudiantes hemos hecho muchos ejercicios y pruebas en la descarga de datos, y en consenso nos ha funcionado entrar en horas que no son tan como tan pico, ¿sí? Es decir, hay estudiantes que han empezado a descargar datos a las 2 de la mañana y rapidísimo logran descargar sus capas. O sea, es una inversión como de hora y media descargando una cantidad de datos, porque a veces o se demora o no carga o hay un error en la conexión, y pues ahí sí, digamos que son cosas que pueden pasar, ¿sí? Porque son, como les decía, servicios que están disponibles al ciudadano, pero que igual requieren pues su mantenimiento y esas cosas. Entonces, les iba a contar que aquí, por ejemplo, bueno, aquí no hay, no sé, aquí por ejemplo no me está sacando de manera correcta. Bueno, aquí fíjense que le piqué a la opción de metadato, y entonces, por ejemplo, si usted va a sacar el mapa de usos de tierras del Huila, ¿qué es lo que va a contar aquí? ¿No? Fíjense que les muestra el visor de, pues un visor muy general de lo que usted estaría descargando, ¿cierto? ¿Qué tipos de información, ¿no? Está, quién lo generó, a qué escala está, toda esa información que yo les decía, quién es el autor, si hay algún tipo de restricción de uso de ese dato, también es importante. Hay algunas entidades que lo que hacen es reportar aquí en su ficha de metadato que ese dato está disponible, pero ¿qué tienen que hacer? Solicitarlo. O sea, mándeme un correo diciendo que usted necesita el dato y yo se lo paso, ¿sí? Pero no está aquí para la descarga directa. Entonces, esa también es una opción. Y ustedes confirmen en el metadato la información de contacto. O también porque aquí dice que se puede descargar y no lo pude descargar. Ok, entonces ubiquemos a esta persona que es la encargada de este tema, y entonces identifico cómo descargarlo mejor, ¿vale? Entonces recuerden, siempre es muy bueno y muy útil
consultar el catálogo de metadatos. Bien, pero espérate, pasemos aquí a otra entidad, no necesariamente con Shape. No sé, por ejemplo, miremos la UPRA, la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria. Ellos tienen un visor y un buscador muy bueno. Bueno, aquí ya se mejora un poco la vista, ¿no? Entonces aquí podemos descargar el dato, revisar el metadato, y fíjense que aquí también hay una pestaña que se llama Geoportal. Si ustedes ven que hay este logo, quiere decir que la entidad tiene un visor geográfico independiente y que puede que aquí en la página de la ICDE esté publicando cierta información, pero en su visor tengan más datos, ¿sí? Entonces, esa también es una recomendación. Entren a las páginas o a los visores geográficos que vean ahí disponibles en la página de la ICDE. Acabo de darle clic al visor geográfico de la UPRA, que se llama CIPRA, ¿no? Entonces aquí también se está demorando un poquito la carga, pero miren, es básicamente el estándar de cualquier visor geográfico en el país. Tenemos aquí unas herramientas de exploración del dato, unas herramientas de consulta, otras de descarga de información y un visor, ¿sí? Que ustedes pueden acercarse, alejarse, inclusive, no sé si se dieron cuenta, ahorita yo cerré un poco de ventanas porque hay información que yo puedo hacer directamente en estos visores, cruces de información para calcular ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en el de la UPRA, si ustedes van aquí, este icono también es muy universal. ¿Qué información tengo? Si ustedes pican allí, van a ver todo lo que está asociado a ese visor en capa de información. Entonces, miren, tener un mapa de coberturas de la tierra. Si ustedes vieron por allá clase con el profe, ¿quién habla de esto? El profe Darío, creo, ¿no? Habla del método de clasificación de Corinne Lancover y del de la FAO y bueno, en fin. Pues sí, efectivamente nosotros estamos enmarcados sobre la clasificación de las tierras según el método de Corinne. Entonces esto tiene unos niveles, ¿no? El nivel 1 que es más genérico, el 2, el 3. Cuando hablamos de nivel 3 es porque estamos hablando de coberturas de usos del suelo detalladas. Cuando estamos hablando de nivel 1 es porque es muy genérico. Entonces ustedes ahí pueden empezar miren, es tan genérico como decir que es territorio antrópico, ¿no? Que es territorio agrícola, áreas protegidas, humedales, etc. Entonces, esta es la página de la U, ¿no? Es solo un tipo de datos. Entonces aquí uno puede consultar o revisar qué tipo de información hay generalmente en estos iconos de información general. ¿Cómo descargo datos? Bueno, también ustedes por pura intuición ven aquí como inclusive puedo cargar más información allí, pero aquí hay una flecha que dice como download o que es el símbolo universal de la descarga. Fíjense que aquí vuelvo a encontrar el término shapefile, ¿sí? Si tengo, mire, nivel GeoDatabase, que también es muy útil, chicos. Mi recomendación, descarguen shapefile y GeoDatabase. Y si se dieron cuenta que aquí en la página de la UPRA, de la ICDE, perdón, estaba la UPRA y no me decía que podía descargar files, pero entré al geoportal de la UPRA y sí puedo hacerlo. Entonces, por favor, ojalá sus búsquedas de datos sean muy efectivas en el sentido de explorar mucho esas páginas, esos visores geográficos, porque yo les aseguro que todos tienen una función de descarga. Ustedes están organizados por grupos, ¿verdad? Esta es una tarea que demora y requiere tiempo, pero yo sé que si ustedes se organizan de la mejor forma, van a tener un buen inicio. Pueden ustedes decidir organizarse, no sé, por listo, yo me encargo de lo biológico, usted de lo abiótico, otra persona de lo social, otra persona de lo cultural, no lo sé, porque datos es lo que hay, chicos. El punto es que sí logren organizarse muy bien para que la búsqueda sea efectiva, ¿no? Y al final de hoy en 8 días, ojalá contemos con buena información para el ejercicio, ¿sí? Entonces, pueden seleccionar también aquí qué tipo de información geográfica quieren descargar y de dónde, ¿no? Me decía la profe Franci que ustedes ya tienen un proyecto pues asociado a un lugar, entonces bueno, si están en Antioquia, miremos qué información de Antioquia puedo descargar para poder usarla,
¿sí? En mi ejercicio. Entonces, bien, es cuestión de buscarlo. Hay unas páginas, no recuerdo si aquí la UPRA permite, por ejemplo, mire, escogí una capa, no sé la que sea, y ya la función es descargarlo. Hay unas páginas que sí me piden como un permiso, o bueno, hay unas que puede que les pidan generar un formato, o sea, diligenciar un formato para que ustedes puedan descargar el dato, o que se inscriban en una cosa para que puedan descargar el dato. Puede que pase, chicos, ¿sí? Y pues la idea es que se inscriban y lo hagan. El dato está libre, pero también pensemos, ¿no? Es una inversión que ha hecho el país de muchísimo dinero. Y yo me imagino que esto que ellos hacen de llenar el formulario, para qué lo necesita, quién lo va a descargar, pues es sencillamente pues tener una estadística de si eso realmente lo están usando, ¿no? Si la gente está usando esta información. Entonces, miren, aquí ya me voy a descargarlo sin ningún problema, ¿no? Voy aquí. Bueno, debería haber guardado. Ya había bajado un Shapefile, ¿verdad? Entonces vamos a bajar una Geodatabase, otro formato, para que entonces ustedes vean la diferencia, ¿no? Pero Geodatabase, GDB o Geodatabase sí, también es un formato que nos sirve para de hoy en 8 días. Esperemos un momentico que está muy demorado. Voy a volver un momento aquí mire, bueno, estamos en el portal de la UPRA, pero todos estos tienen portal. Aquí ya. Vamos a salvarlo. Todos estos tienen portales. La ANLA tiene un portal, el DANE tiene un portal, el IDECA, que es Formación Bogotá, tiene un portal. Si alguien está trabajando su proyecto final en Bogotá Distrito Especial, bueno, datos es lo que tienen. Yo no he encontrado una entidad más juiciosa en el registro de su información geográfica como Catastro Distrital. Es decir, la infraestructura de datos en el distrito es excelente. Les permite descargar de todo, todito, todo. Así que muy chévere si alguien la puede usar directamente. Bien, información en parques nacionales. Bueno, aquí todos tienen, como les decía, visual geográfico y todos permiten descargar información, ¿vale? Mire, aquí estoy en el del Envías y lo mismo, también va a salir aquí el loguito de qué tipo de datos puedo descargar y el geoportal del Envías. Entremos ahora, porfa, al del SIAC, ¿no? Al del Sistema Nacional Ambiental. Entonces, ustedes digitan SIAC. Sistema de Información Ambiental de Colombia. Este también es muy bueno, muy interesante que ustedes lo consulten porque de alguna manera también intenta centralizar esos institutos de investigación, ¿no? Que, mire, y acá hay unos subsistemas. Este del CIP es de la biodiversidad del Humboldt. Es el Sistema de Información Geográfica sobre Biodiversidad del Humboldt. El RUNAB, áreas protegidas. ¿no? Entonces aquí está el SIAC que centraliza de manera genérica y están los subsistemas, ¿no? Que también vale la pena que ustedes busquen ya, mire, el de la Amazonía, bueno, en fin. O sea, mire, información de PONCAS también que pueden ustedes de alguna manera solicitar y descargar, ¿no? Videos, infografías, lo que les decía. O sea, lo que necesitamos es tiempo para revisar este tipo de páginas y poder usarlas, chicos. Por eso ojalá se organicen bien y esta semana que ustedes digan, ven, cada tercer día, una horita de trabajo. Esta semana, cada tercer día para que no sea algo tan intenso. Y seguro que van a tener muy buena información, ¿vale? Y lo que les decía, la mayoría de los visores son lo mismo. ¿Sí? O sea, me refiero al manejo, es muy intuitivo, después ustedes se van a dar cuenta que casi que todos los iconos son iguales en una o en otra página. Miremos aquí el del visor del SIAC, entonces entré a la página del SIAC, donde espero encontrar información pues geográfica del SIAC, pues en el geovisor, ¿sí o no? Entonces aquí entramos al
a la ventana de GeoVisor y entonces sale directamente el visor geográfico. Usted puede de una vez como en el IDECA, perdón, en la ICDE, identificar la lista de geoservicios que puedo descargar. Piquemos allí a ver si está disponible, qué día la estaba usando y no se actualizó completamente. A ver, verifiquemos. Sí, no carga. Por ejemplo, miren, aquí están todas las entidades involucradas en el SIAC y aquí deberían aparecer el listado de entidades. Pero no, se está demorando en cargar. Entonces entremos al visor geográfico, que también desde ahí podemos descargar. Entonces, si ustedes están aquí en el SIAC, entran a ese primer botoncito que dice visor geográfico. Como les decía, si bien es información pública, pues también hay parte de responsabilidad suya de usar esta información. Entonces aquí es como el permiso de, pues no sé, de las condiciones de uso del portal. Y aquí está, ¿no? Y parecido al que estábamos viendo ahorita en la UPRA, ¿verdad? Una parte de visualización cartográfica, unas herramientas de exploración del dato, acercarme, alejarme. Y aquí, miren, el mismo icono que vimos de capas. Entonces, si yo pico aquí, voy a identificar cuáles son las capas de información que yo puedo descargar allí. Si voy, por ejemplo, y bueno, si van ustedes aquí al más de cada cosa, pues van a tener más y más y más datos. Lo que pasa es que no quiero entrar allí porque lo que les decía, se va a demorar un montón. Pero miremos aquí la última opción, la de herramientas, en este visor del SIAC. Entonces, miren, aquí ya está como todas las propiedades que yo tendría para poder explorar el dato, revisarlo, inclusive descargarlo, ¿no? Aquí ustedes están viendo el icono, ¿dónde está que no lo veo? Aquí que dice descarga de archivos, ¿lo ven? Entonces, si ustedes pican allí, les va a empezar a decir, listo, ¿qué va a descargar de la información que tenemos en este portal? Y fíjense que la mayoría son archivos Shapefile, ¿cierto? Si el dato está en formato Shapefile, porque lo puedo usar, me sirve, ¿sí? Lo puedo descargar. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, una pregunta, es que cuando tú desplegaste este menú de buscar, yo lo despliego y me dice, o sea, no me sale la misma información que le sale a usted, sino me dice que defina una localización. O sea, tengo que definir una localización para que me pueda dar información. ¿En dónde le diste? Yo no vi ningún buscar aquí, mira, entré a herramientas directamente. No sé Ok. si por eso. Sí, también hay una Sí, y opción ahí que ustedes pueden generar se un me área. despliega un más y un menos y me sale un buscar. No, ¿serán estos más y menos? Yo no lo... Tú le das en herramientas y en la parte de Ajá. abajo sale buscar. No te No, sale. no, no. Bueno, profe, ya lo vuelvo a cargar a ver si de pronto es eso. Sí, de pronto se activó alguna cosilla por ahí, un botoncito por aquí que de pronto solo se habilita la opción de buscar. Es otra alternativa también que ustedes ya definan un área específica para hacer sus consultas y pues que no tengan que buscar uno por uno, ¿sí? Entonces también, miren, yo siempre les recomiendo, revisen estos manuales de usuario. A veces son muy sencillos y ustedes, o la guía de consulta en línea, ¿cómo hago yo para utilizar la página? Recuerden que hoy es simplemente como mostrarles que existen esas bases, que pueden descargarlo, pero claro, obviamente si para muchos de ustedes es la primera vez para hacer esto, pues nada, tengo que empezar a documentarme bien de cómo usar la página, ¿vale? Bien, chicos, y la última página, ¿sí? Porfa, adelante. Hola, profe. Profe, es que en Hola, el SIAC yo intenté ajá, fue como zonificar, por ejemplo, el Chocó, porque uh-huh. si descargaba era como el mapa de Colombia, pero no sé si Sí. es posible como por departamentos. Sí, sí lo es. Lo que nos decía tú, la compañera ahorita que se conectó, ¿no? A ella de hecho le pide dibuje el área de donde quiere hacer la descarga para que se genere la descarga. Sí, sí, efectivamente es una opción. Y yo pensaría que la más viable, chicos, para que ustedes no tengan que descargar todo el país, sino solamente su zona, ¿no? Bien, chicos, antes de pasar ya a la otra parte de cómo confirmo que descargué,
quiero que veamos, porfa, la página del DANE. Yo sé que nosotros estamos más asociados a identificar información espacial de ecosistemas, suelos, geología, hidrografía, las cuencas, todas esas unidades cartográficas que de alguna manera reconocimos aquí en la carrera, pero ¿y lo social? ¿No? Y la información que describe las características de la población. ¿Y eso cómo? Entonces, entremos al DANE, a la página del DANE, ¿no? El DANE tiene un buscador, pues un visor geográfico increíble, ¿no? Es muy, muy, muy bueno, señores. Mire, yo de verdad, a mí a veces sí, más que ponerme, más que ofenderme, me pone muy triste que de verdad un estudiante le llegue a uno diciendo, no, profe, es que no encontré nada, es que no, eso no hay dónde, no hay datos. No saben buscar, chicos. Yo no sé, ustedes son muy buenos en esta época digital para encontrar cosas y conectarse a cosas, pero en términos de información, ¿no? No, muy mal. Por eso ojalá antes primero consulten sobre las páginas y sobre todo las oficiales. Mire, el DANE es la entidad que de alguna manera genera la información oficial del país, ¿no? Mucho, si está publicado en el DANE es porque eso es, ¿sí? Inclusive lo cartográfico, ¿no? Porque ustedes saben que el Instituto Geográfico está por debajo del DANE. El DANE es el que hace el IGAC, el IGAC es el que hace los mapas, pero ¿quién los publica oficialmente? El DANE. Entonces, miren, esta página, mire, del tema del censo, del último censo, ya está listo. El censo del 2018 ya está listo en información geográfica. Uy, ojalá ustedes de verdad lo puedan revisar. Pero bueno, en términos generales, ¿cómo funciona el portal del DANE? Entonces, aquí ustedes están viendo el menú, ¿no? De la información. Cada uno de esos despliega una serie de temáticas. Vamos a entrar al menú que dice Servicio al Ciudadano. Y fíjense que aquí hay, donde dice Servicios de Información, hay una cosa que se llama Geoportal. Vamos a entrar ahí al Geoportal. Y aquí estamos, en el portal geográfico del DANE, ¿no? Puede que el DANE también publique otro tipo de información en tablas, en registros, en Excel, pero bueno, nuestro interés ahorita es el tema geográfico, ¿no? Entonces, miren, aquí ustedes pueden encontrar una serie de visores, ¿no? De visores geográficos, pero en realidad estamos en el portal, también los invito a que exploren la página del Geoportal del DANE, como les decía, ya todo está georreferenciado, hay mucha información, miren, por ejemplo, el tema de la pobreza multidimensional. Los indicadores que generaron el tema de la pobreza multidimensional, el tema de educación, el tema de vivienda, bueno, ¿y por qué no los consultamos ya como capa geográfica? ¿Por qué no los descargo ya como capa geográfica y los utilizo en mi proyecto de impacto ambiental? ¿No? Entonces, fíjense que es cuestión de buscar el dato. Pero bueno, aquí vamos a entrar. Estamos aquí en el geoportal del DANE. También vea que tiene sus menús, ¿no? Están los geovisores, están los servicios, acerca al portal y bueno, esto sobre todo es para los, pues sí, para usuarios ya registrados del DANE. Creo, yo no estoy segura que para lo que vamos a hacer la ahorita no necesitamos permiso, pero muy seguramente para cierta información también ustedes requieran de registrarse. Y como les digo, si hay alguna página que les pida a ustedes registro, no digan, no, ya no me sirve. No, por favor, regístrense. Es cuestión de decirle al Estado, oiga, sí, su dato fue útil para mí y lo estoy usando, ¿sí? Entonces, vamos aquí a servicios, a la pestaña de servicios. Y si ustedes se dan cuenta, a mano derecha de ese menú que se despliega, hay una flechita que dice descarga de datos. ¿Cuántas opciones hay? 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Está el marco geoestadístico nacional, los históricos del Divipola. Divipola es la división político-administrativa del país. Pero vamos a entrar a la última, a la que dice marco maestro rural agropecuario. Vamos a darle clic allí y miren cómo nos sale la información, ¿sí? Ustedes pueden descargar la información del DANE para todo el país. Estamos aquí hablando del 2017, es decir, de la última actualización de esta capa de información fue el 2017. La puede descargar para todo el país en este primer
link o la puedes cargar por departamento en los otros links. ¿Listo? Yo voy a descargar un departamento para que no se demore tanto, ¿no? Y podamos hacer el ejercicio. Ojalá, si ustedes están haciendo la práctica conmigo, ojalá descarguen otro departamento que no sea el mismo mío para evitar lo que les decía, ¿no? Como saturación en la red y bueno, en fin. Voy a descargar este Risaralda, que es chiquitín. Fíjense que cada visor por departamento tiene dos botones. Uno que es el MTD, que ya sabemos que traduce metadato, es como la sigla de metadato. Y entonces aquí si yo pico sobre ese icono voy a ver el contenido de lo que yo voy a descargar. ¿Qué información estoy descargando en esa capa? ¿Sí? ¿De qué se trata esa información? Pero lo que voy a descargar es el dato geográfico, entonces por eso tengo que picar sobre el link que dice SHP, ¿cierto? Si ustedes dan sobre SHP, fíjense que inmediatamente también les empieza a hacer la descarga en su carpeta de descarga. Automáticamente se va a empezar a generar la descarga. ¿Listo? Bien, entonces ya hemos descargado o revisado información en SHP, en GDB, en Geodatabase. Miremos los visores que también les decía yo que son datos, ¿no? Que es la posibilidad de ver el dato geográfico. Ahora, que no lo pueda descargar directamente, no quiere decir que no sea útil en el sentido de cruzarlo con otra información, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se lee una conexión a servidor también y cómo hacerla útil. Entonces, para eso y para también, vamos a ver, aprovechar esta media horita que nos queda de clase para ver cómo se descarga lo que hemos descargado. ¿Sí? En este momento se está generando la descarga a mi computador y si se dieron cuenta, eran tres archivos comprimidos. ¿Sí? Yo por aquí creo una carpeta que se llama datos y aquí están, ¿no? Aquí estamos con archivos en .rar. Es decir, hay que descomprimirlo para poderlo leer. Bien, pero entonces mientras se descomprime completo, hablemos de los servidores, de los servicios web, ¿vale? Entonces, para poder revisar la información, vamos a entrar directamente al programa que ustedes ya instalaron en casa, ¿sí? Ustedes instalaron ArcGIS, ¿sí? ArcGIS Desktop, yo creo que los instalaron todos. Bueno, ArcGIS Desktop, como cuando ustedes compran Office, es un paquete, ¿no? Tecnológico que les permite, que tiene muchas interfaces. Entonces, por ejemplo, en el Office con el Office compró Word, Excel, PowerPoint y otros tantos, ¿cierto? ¿Cuál usa uno más? Seguramente Word, Excel, etc. Cuando instalamos ArcGIS, instalamos otros visores, o sea, otros interfaces de manejo de información. Está ArcMap, ArcCatalog, ArcScene se llama. ¿Cuál es la que más vamos a usar? Esta que está aquí en pantalla, ArcMap. ¿Listo? Entonces vamos a abrir una ventana de ArcMap ahí en su buscador de programas. ¿Sí? Vamos a picar en el buscador de programas de su computador y van a digitar la palabra ArcMap. Cuando ustedes digitan la palabra les sale este código de aquí. Entonces vamos a darle clic a esa opción y vamos a cargar entonces el programa. Confirmamos entonces aquí en la carpeta de datos que efectivamente ya se descargaron estos tres grupos, ¿verdad? Voy a descomprimirlos porque recuerden, chicos, que ustedes descargan los datos, pero hay que descomprimirlos para poderlos leer en ArcGIS. Entonces vamos a hacer el trabajo de descomprimirlos, clic derecho, depende también de cuál es la opción para descomprimir que tengan ustedes en su computador, ¿no? Hay unos que, pues los de la universidad me acuerdo que tenían la opción de 7-zip, otros tienen el WinRAR o bueno, no sé. Entonces aquí yo le voy a dar clic derecho generalmente sobre el archivo y ustedes ven cuál es la opción para descomprimir que tiene. Entonces yo le voy a decir que descomprima aquí. Acá también. Y acá también. Muy bien.
Está mientras tanto cargándose ARMAP. No sé si a ustedes ya les cargó el ARMAP. Siempre se demora un poquitín. Sí, señora, ya cargó. Ok, debe haberle salido una ventana como... Ay, a ver. Bueno, generalmente salen dos ventanas en ARMAP. Una pequeñita, bueno, ya está aquí cargando. Esta, que es generalmente para mejorar el trabajo y es como identifique dónde usted ya ha hecho plantillas o trabajos de ARMAP, entonces seguramente ustedes pues no van a tener nada aquí, pero igual no lo vamos a usar, ¿no? La primera vez que vamos a usar nuestra plantilla de ARMAP, entonces la cerramos, vamos a tener más o menos esto, esta es digamos como la estructura de esa interfaz de ARMAP, como cualquier programa diseñado bajo plataforma Windows, ustedes van a tener allí una barra de título, ¿no? Saben que están trabajando sobre la extensión ARMAP, una barra de menús, entonces cada menú va a tener unas herramientas asociadas o unos geoprocesos asociados, unos iconos, unos comandos directos que les permiten a usted trabajar de manera más rápida sobre su dato y la pantalla está dividida en dos. Una tabla de contenido que allí es donde se van a agregar los datos, un área de despliegue de datos y ojo aquí con esto, por favor, chicos, en la barra de estado. En la barra de estado ustedes están identificando en qué unidades están trabajando, ¿sí? Y aquí también hay que tener un poco de cuidado. Vamos a trabajar información geográfica y los datos geográficos tienen dos formas de representación. O son datos proyectados o datos propiamente en coordenadas geográficas, en un marco geográfico. ¿Cómo saben ustedes que están en un marco geográfico? Porque aquí en la barra de estado les va a aparecer en unidades de grados y van a estar asociados los datos en grados, minutos y segundos, como cuando ustedes toman un valor de GPS y el dato se lo entregan en grados, minutos y segundos, eso es un marco geográfico, ¿sí? Pero si su dato ya es un número, ¿no? Un número o una coordenada en X y una coordenada en Y, eso ya es un dato proyectado. ¿Y cómo lo identifica usted? En la barra de estado. Aquí usted sabe en qué unidades geográficas está trabajando. Entonces vamos a abrir, bueno, y vamos a hacer el tema de los servicios web, ¿listo? Entonces, ¿cómo funcionan los servicios web? Voy a ir a la página de, caray, la cerré, a la página, no, aquí está, a la página de la IGDE, que ahí hay un montón de servicios geográficos. Entonces vamos a ponerle aquí todos y aquí vamos a ponerle todos. ¿Qué es un servicio geográfico? Lo vimos allí, los map server, ¿sí? Entonces, generalmente son WMS, WMTS, WFS, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, este del Servicio Geológico Colombiano, ¿sí? El BI. Ojalá ustedes tengan otro servicio web y no sea el mismo porque seguro que no lo va a leer muy fácil. Entonces, ¿cómo funciona? Igual que como hicimos la primera vez, damos clic sobre el WMS y sale una cosa como esta. Ojo que esto no es que esté dañado. Generalmente dicen, ay, la página se dañó. No, realmente cuando uno trabaja un servicio geográfico web, es una conexión al servidor. Hablábamos de eso, ¿no? Es una conexión a un servidor externo. Lo que necesito llevarme es esta URL, o sea, esta dirección. Entonces voy a darle aquí clic derecho, copiar, me llevo esta dirección y voy a mi plantilla de ARMAP. Es que la abrí dos veces, por eso estaba tan lenta. Entonces, esta es mi ventana de ARMAP. Fíjense que aquí no hay unidades conocidas en mi barra de estado. Entonces, ¿cómo activo este WMS? Y aquí también para que porfa tengan claridad, uno generalmente usa esta carpeta para abrir cosas en Word, para abrir un archivo en Word, en Excel, para abrir un archivo de Excel, y aquí sí para abrir un archivo de ARMAP, pero lo que estamos descargando nosotros no son archivos de ARMAP, chicos,
¿vale? O sea, eso ojalá esté bien claro. Son datos geográficos. Datos geográficos en diferentes formatos. Entonces, por eso no usamos esta carpeta de aquí, sino vamos a usar esta, la que dice Add Data, ¿sí? Entonces, vamos a darle ahí y nos salen estas opciones, ¿sí? Vamos a hacer conexiones a una carpeta o aquí a un servicio GIS, a un G-Server. Entonces, vamos a picar ahí, G-Server, y miren que ahí ya nos salen, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que vamos a usar? ¿Cuál fue el que yo copié? Copié un WMS, ¿sí? Entonces voy allí al AR Catalog, al AR Map, y me conecto con agregar un servicio WMS. Le doy doble clic allí y me sale esta ventana. Entonces, fíjense que aquí en la URL que está ahí, lo que me pide es, pues, cuál es la dirección a conectarse con el servidor. Entonces, le damos ahí, pego la dirección que me copié de la página de la IGDE y le doy Get Layers, chicos. Estos son datos que están conectados a otro servidor. Si el servidor está apagado, si lo está en mantenimiento o hay algún problema en la red y ustedes le dan aquí Get Layer y se genera un error, es porque el servicio se cayó. Lo que les decía yo antes, ¿no? Una estrategia de los estudiantes que ha funcionado es conectarse en unas horas que no son con tanto tráfico en la red y les corre perfecto. Entonces eso también puede ayudarles. Si ustedes dan la opción de Get Layer y automáticamente ya se cargan pues datos aquí, es porque la información está disponible. Entonces le decimos OK y fíjense que aquí se crea como una nueva conexión, ¿sí? Entonces ahí ustedes le van a dar doble clic y van a conectarse con ese grupo de datos. Doble clic y miren todo lo que hay allí, en esa capa que yo ese WMS que descargué. Entonces voy a picar al de cuencas. Si le doy a agregar, automáticamente me va a salir las cuencas. Ojo que esto es lo que maneja el Servicio Geológico, ¿no? El Servicio Geológico Colombiano. Entonces ya estoy viendo las cuencas que maneja el servicio, ¿no? Y bueno, como les decía, es una visualización de la información. Puedo agregar todos los datos que venían ahí compilados, por ejemplo, los pozos, si yo le doy a agregar, entonces él también ya me va a indicar dónde están los pozos. A ver. No sé si ven que aquí el chulito está como en gris clarito, es porque el dato en este momento justo no está disponible. Entonces yo lo elimino porque no lo puedo ver. ¿Qué más? Líneas sísmicas en 2D, por ejemplo. No. Bueno, a veces es cuestión de darle un poquito de tiempo. Si son muchísimas líneas y si son muchísimos pozos, pues el servicio se va a demorar un poco en cargar. Entonces aquí o esperamos un ratico que el chulito se ponga en negrita y no quede en gris. Si por un rato sigue en gris es porque pues no está disponible el servicio, ¿vale? Pero en cualquiera de estas funciones, chicos, de servicios web, que ya vimos que pueden ser, voy a volver acá, en G-Server pueden ser WMTS, WMS, todos estos son servicios web que son, básicamente la tarea es desde la página o desde la página de internet, desde el portal, pues seleccionar esa ruta, cuando ustedes dan clic, seleccionar esa URL, pegarla allí y ahí automáticamente ustedes pueden ver la información, ¿vale? Eso es en cuanto a los servicios WMS, los servicios web. Ahora miremos los datos, los que descargamos ahorita, ¿sí? No quiso cargar aquí las líneas sísmicas, pero bueno, vamos a remover eso para que no quede, para que nos dé un poquito. Miren, esos datos que yo cargué estaban en grados decimales, quiere decir que están en sistema geográfico de referencia. Bien, ahora vamos a cargar los datos que yo descargué, los que descomprimimos. Recuerden que yo los copié. Yo no sé de dónde ustedes los han copiado, pero yo creé aquí en mi escritorio una carpeta que se llama datos. Entonces voy a leer estos archivos, ¿no? Entonces vamos a ir al mapa otra vez.
Vuelvo y me conecto con el mismo icono. Pero ya no me voy a conectar a un G-Server, sino me voy a conectar voy a picar sobre la carpeta que dice Folder Connection. Necesito generar una conexión a esa carpeta que acabo de crear para poder ver los datos. ¿Listo, chicos? ArcGIS trabaja todo el tiempo con conexión a datos, ¿sí? Es decir, identifica dónde están guardados los archivos para que él logre conectarse con esa información desde ArcMap. Como es la primera vez que estamos haciendo este ejercicio allí en casa, pues necesitamos, y yo tampoco la tengo acá porque creé la carpeta que se llama datos en mi escritorio, pues necesito generar esa conexión, ¿cierto? Entonces vamos a ir aquí, si ustedes ven esa ventana de agregar datos en Folder Connection, van a ver aquí en estos iconos que acompañan una carpeta amarilla con un símbolo más en negro y que se llama conectar a folder. Entonces vamos a darle clic allí y nos sale esta nueva ventana. Lo que debo hacer es buscar dónde están mis datos, dónde los guardé. Si usted tiene sus datos en la carpeta de descargas de su computador, pues entonces tiene que ir aquí a su equipo, a el PC, ¿cierto? Y buscar la carpeta de descargas para que ahí entonces pueda hacer la conexión a los datos. Yo descargué los datos en mi escritorio, entonces voy aquí al escritorio y fíjense, ahí está mi carpeta de datos. Entonces lo que debo hacer es darle clic a la carpeta, fíjense que ahí se ven las otras carpetas, pero voy a hacer una conexión a la carpeta raíz, es decir, donde voy a descargar todos mis datos, solo para hacer la conexión al folder una vez y ya con esa conexión puedo entrar a cualquier dato que esté dentro de esa carpeta. ¿Sí es claro? No es una buena idea que hagan una conexión a la carpeta de Antioquia, otra conexión a la carpeta del Tolima y otra. No, generen una única conexión a la carpeta raíz y todo lo almacenan allí. Entonces es más fácil y se hace más ordenado el trabajo en ArcGIS. Entonces aquí cuando se pone la carpeta en azul, la carpeta matriz, la raíz, le doy OK y fíjense que automáticamente aquí en Folder Connection se me crea esa ruta que dice en mi caso Desktop, ahora ya lo perdí, aquí está, Desktop Datos, aquí está. Esta es la ruta donde están los datos que yo hoy descargué con ustedes. Entonces le voy a agregar y miren, ahí están mis clases. Miren cómo se ve la Geodatabase, el formato GDB. Si ven que se ve como un cilindro gris. Si yo le doy doble clic al cilindro gris, voy a encontrar, en este caso, solo una capa de información. Le doy clic y le doy a agregar. Aquí me está diciendo, la primera capa que yo cargué, ¿se acuerdan que estaba en decimales? Esta capa está en otro sistema de referencia. Me lo advierte y ya me carga la información. ¿Sí? Ahí está cargando cada uno de los polígonos de la zona de Antioquia que descargamos. Ahí está. Ustedes se pueden acercar con las lupitas, igual que en AutoCAD, ustedes se pueden acercar para identificar las unidades. Dijimos en nuestra diapositiva que los datos tienen un componente espacial y un componente temático. Ese componente temático está asociado a una tabla de atributos asociada a esto, a la geografía del dato. Entonces, para ver la tabla de atributos, en toda capa geográfica ustedes van a darle clic derecho al nombre de la capa y van a ir aquí a la opción que dice Open Attribute Table. En este momento están visualizando la información descriptiva de ese dato y el dato, ¿no? El dato como tal, que sería el dibujo, ¿no? La capa geográfica. Claro, es un dato, justo escogí el más pesado. Tiene muchísimos polígonos. Miren, aquí dice que esta capa tiene, aquí abajo ustedes pueden ver, tiene 49.870 polígonos. ¿Qué determina cada uno de esos
polígonos, pues el municipio, el departamento, la aptitud del suelo, esto es súper interesante, seguramente me va a servir el área, el perímetro, ¿no? Y bueno, más códigos, ¿no? Pero ¿cuál es la columna que me sirve? Esta, la aptitud del suelo, ¿cierto? Bien, carguemos las otras capas que descargamos. Esta es entonces una GDB, una Geodatabase, que es simplemente un cilindro que ustedes ya saben que pueden darle doble clic y ahí dentro de ese cilindro hay más información. O pueden ser los famosos formatos Shapefile, que ya vimos que el Shapefile es una sola capa. Y entonces cuando ustedes descargan Shapefile deben estar como en carpetas. Entonces entro a Risaralda, por ejemplo, y miren lo que encuentro allí. Encuentro el referente del mapa de Colombia, las áreas de reglamentación especial, miremos qué hay allí, tierras, comunidades negras, resguardos indígenas, parques nacionales, pues carguemos, por ejemplo, parques nacionales, o que esto es solamente la información de Risaralda, ¿no? De hecho, acá están, solo los parques de Risaralda. Podría, de hecho, haber comenzado más bien, aquí con esta flechita ustedes se devuelven, con lo administrativo, ¿no? Carguemos los municipios de Risaralda. Ahí están. Cada capa tiene abajo un cuadrito de colores. Si ustedes pican sobre ese cuadrito de color, empiezan a ver la librería que les permite modificar los colores de esos elementos. Entonces aquí... Bueno, esto puede que lo hagamos de hoy en 8 días o de hoy, la próxima clase, pero a lo que voy, chicos, y ya para estar cerrando la clase, lo importante es, por ejemplo, aquí los centros poblados del departamento. No, aquí ya ustedes pueden empezar a descargar toda la información asociada a ese grupo de datos que ustedes descargaron, ¿sí? Por ejemplo, aquí estábamos en áreas de reglamentación, resguardos indígenas. ¿No? Si yo cargo, sí, y bueno, sí los hay, pero no sé si hay comunidades negras en el... Fíjense que acá hay una carpeta que se llama Tierras Colectivas de Negritudes. Puede que no haya, ¿no? Miremos en la tabla de atributos. Sí hay tres, miren, hay tres zonas de población negra por aquí. Claro, están muy cerca de todas maneras al departamento del Chocó. Bien, chicos, entonces, ¿cuál es la tarea? ¿No? La tarea para que vayan desarrollando esta semana, ¿sí? De hoy en 8 días vamos a seguir manejando datos geográficos, revisando la información. Pero ¿para cuándo las necesitamos? Para de hoy en 8 días que haremos el ejercicio de definición del área de influencia según la metodología de la ANLA, usando capas de información. ¿Qué requerimos? Pues datos consolidados pues digamos en los componentes, ¿no? Componente biótico, abiótico, social, ¿no? Ya vimos que una buena página para revisar el tema social puede ser la del DANE, pero recuerden que no es la única. Por ahí vimos que también hay una página de la unidad de víctimas, ¿no? O sea, datos geográficos hay un montón. Es cuestión de verdad en que ustedes se organicen bien y logren buscar de manera clara el dato. Entonces, ojalá, chicos, se logren ustedes distribuir muy bien por grupo y la idea, como les decía, voy a dejar de compartir pantalla. La idea, como les decía, era tratar de generar grupos de información, ¿sí? Estoy aquí como cortada. Grupos de datos, lo abiótico, ¿qué reconocemos como elementos abióticos? Pues la geología, los suelos, es decir, si entran a la página de la subdirección de suelos del IGAC, ahí van a encontrar capas geográficas del suelo en toda Colombia, identifique su área, descargue sus capas. En la geología, Servicio Geológico Colombiano también, pueden descargar su área por plancha, identificar dónde es su proyecto, descargar la plancha que requiere. La hidrografía, entonces entremos a la página del IDEAM, descarguemos las cuencas, descarguemos la hidrografía, de pronto tenemos sobre esa zona información de hidrogeología, buenísimo, cómo va lo subterráneo por allí, ¿no? Clima, entonces necesitamos zonificación climática, ojalá ya tengamos, pero si no, entonces podemos descargar una capa de temperaturas, humedades, precipitaciones, ¿no? Para después generar nuestro mapa de unidad de clima, ¿listo? Lo abiótico, ¿no? Lo biótico, entonces, ¿qué reconocemos como elementos bióticos? Entonces, el mapa de ecosistemas, ¿quién? Pues Humboldt, mapa de coberturas vegetales, la CAR, la corporación,
especies endémicas. Y yo leí que justo sobre ese territorio hay una especie, no sé, mi proyecto donde lo voy a desarrollar es páramo. Bueno, allá seguramente hay registros de especies de endemismo, no solamente vegetal, sino también animal. Y entonces entro a la página del Humboldt e identifico esos mapas de trayectorias de especies o de distribución de especies, que también me sirve para mi ejercicio. En mamíferos, en insectos, en vertebrados, en aves, etcétera. Lo biótico, lo social, entonces en términos de pues la infraestructura, los usos del suelo, ¿no? Hay ya, ustedes si pueden ver en el IGAC, hay ya mapas de conflictos de uso del suelo, de usos potenciales, de tema económico por municipio. Miremos qué hay en el EOT de cada una de esas zonas y descarguemos la información. Organícenla, por favor, ¿sí? Pero que no quede cojo, ¿no? Que no queden ustedes de hoy en 8 días. No tenemos nada en el componente social. Pues entonces su área de influencia va a quedar muy coja, muy coja. Mínimo estos 3 grupos, ¿no? Para definir nuestra área de influencia necesitamos información en el componente biótico, abiótico y socioeconómico. ¿Listo? Entonces intenten descargar, organizarse ustedes por grupos para descargar esa información. ¿En qué formatos? Shapefile, Geodatabase, en su preferencia, ¿sí? Porque fíjense que son los datos que nosotros ya tendremos localmente y podemos editar y modificar. En el estudio de definición del área de influencia tenemos que modificar esas capas, la información contenida. No nos sirven los servicios web. Si los tienen, bueno, podemos transferir, como les decía, hay unos que dejan exportarse para poderlos guardar local o nos toca de alguna manera digitalizarlos para poderlos generar local. Así que chicos, entiendo que la próxima clase es el jueves. Ojalá el jueves ustedes ya me puedan decir, mire, descargamos esto me sirve. ¿Sí? Porque si la mayoría de los servicios que ustedes tienen son servicios web, es decir, servicios de conexiones a servidores de las entidades, tenemos que digitalizar. Y entonces les enseñaría cómo hacer una mini digitalización para que ustedes el fin de semana pudieran tener ya el dato. Pero recuerden, en su mayoría, Shapefile y Geodatabase. ¿Listo? Bien, chicos, eso era más o menos tenía preparado para la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Pues No sé si por ahí está la propia Fran. sí, aquí estoy, acá estoy. Pues mi Maya, agradecidísima. Realmente pienso que en mi caso es un tema nuevo y aprendí muchísimo. Siento que es un acercamiento a una cantidad de herramientas bastante interesantes y sobre todo que hay una cantidad de datos que si nosotros los cruzamos, pues vamos a tener un panorama muy amplio frente a los fenómenos que están sucediendo en cada zona. Entonces, Así es, mi profe. sí, es bien interesante. Te cuento que esta mañana en el semillero hicimos un ejercicio muy parecido. Y entonces cuando colocamos la socialización de este tipo de temas con otras personas, pues casi nadie lo conoce. Y siento que es algo bien importante y que es un área de trabajo de los ingenieros ambientales donde se pueden potenciar muchísimos conocimientos. Entonces, pues Total. agradecerte mucho y preguntarles sobre todo a los chicos si tienen alguna inquietud sobre cómo vamos a ir desarrollando las 2 clases que vienen. Entonces, sí, pues es claro para todos que para el 28 pues vamos a hacer la revisión de esa información frente a los 3 componentes. Chicos, ¿tienen de pronto algo para precisar o de pronto que no haya quedado claro?